así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Quién me predica esos versículos? ¿Quién digo yo? Tú no traes voz, papacito. ¿Quién me predica eso que acabamos de leer? Aparte de usted, hermano. ¿Quién me lo predica? Vuélvalo a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos. No pagaste nada para ser salvo, ¿verdad? No. El que pagó fue Jesucristo. Amén. Él sí pagó. Para ti es gratis. Amén. Pero tiene un gran valor. Pero tuvo un gran precio. Que nosotros mismos lo desvaloramos. Amén. Porque ni siquiera tomamos en cuenta el sacrificio que él hizo. Amén. Pero por gracia sois salvos. Amén. Por gracia recibiste la salvación. Por gracia recibiste la sangre. Amén. Que te arrancó de dónde. Lo acabamos de decir. ¿De dónde? ¿A dónde ibas? Del infierno, y de la muerte. De la muerte. Entonces, tú no hiciste nada más que decir, Señor, sálvame. Amén. Reconocerlo. Amén. Y Él vino y te salvó. ¡Aleluya! ¡Gratis! ¡Gratis! Tú no hiciste nada. Ni yo. Tú no hiciste nada. Fue el que hizo todo. Amén. Y aún así, no nos importa ni nos interesa. Como todo típico mexicano, no me cuesta, no lo valoro. Caminamos exactamente, gracias hermano Manuel. Amén. Todo lo gratis, mis hijos, lo desperdiciamos. Todo lo gratis no lo valoramos. Fíjese bien. Rulis, ¿cuánto tiempo tienes con la moto de tu bebé ahí en una casa? ¿Te costó cara, amigo? ¿Cuántas veces las has usado? ¿Cuántos años tienes con ella? Ni siquiera una vez por año. Ni siquiera una vez por año. ¿Por qué? No le gusta. No le interesa. Le es gratis para él, ¿no? No es de su... Lo mismo con Jesús. Lo mismo. ¿Ya te salvó? Pues sí, ya. Oye, pero hay que venir a orar. Hay que aprender la Biblia, no, hombre. Y todos somos así. Hermano, hay que aprender la palabra. Nada más cuando vienes a la iglesia. Porque ni en tu casa, ni en tu trabajo, en ningún lado utilizas la Biblia. Y vaya que tienes recursos a más no poder. Tienes el internet, que ahí tienes la Biblia. Si la quieres escrita, escrita. Si la quieres hablada, hablada. Si la quieres en video, en video. Amén. Como la quieras. Amén. Y no la agarras. ¡Santo! ¡Y ya eres cristiano! ¡Aleluya! Amén. ¿Para qué digo los que no son cristianos? ¿No? Pues si los que son cristianos no lo hacen. O no lo hacemos, menos los que no son. Pero tienes todos los recursos y no lo haces. Son gratis y no lo haces. No te están costando. Ya está integrado en tu celular la Biblia. Amén. Estás pagando además. ¿Y luego qué haces con eso? Desperdicias. Amén. ¿Usted se acuerda de Moisés cuando vino después de recibir las tablas
y vio al pueblo en una orgía, hermano. Él traía las tablas en la mano. Amén. Cuando vio a todo el pueblo en orgía, ¿qué es lo que hizo Moisés? No las valoró, se las ¡Aventó las tablas! ¿Quién se las acababa de dar? Dios. Él no las hizo, ¿verdad que no? Él no las escribió, ¿verdad que no? Él no se esforzó en hacerlas. ¡Y las quebró! Amén. Porque no le costaron. No, es que se puso bien enojado. ¿Por qué no se aventó él? ¿Ah? ¿Por qué no puso las tablas aquí y se aventó de puro coraje? Así somos nosotros. Usamos los recursos de los demás para hacer las cosas que deberíamos hacer nosotros mismos. A Moisés no le costaron las tablas, hermano. Subió, las recibió, el Señor las cortó, las escribió. Las escribió con su dedo. Amén. Y Moisés, muy campante, llegó y las tiró. ¡Santo! Y las quebró cuando las aventó. Amén. Todos Dígame. los cristianos hacemos eso. Dígame nada más esto, hermano. ¿A quién representan las tablas? Al Hijo. La palabra. ¿A quién aventó? Al Hijo. ¿A quién quebró? Al Hijo. ¿A quién disparó? Expresión. ¿Usted cómo trata su Biblia, la que trae en sus manos? ¿Qué hace con ella? ¿Cada cuándo la agarra? ¿Cada cuándo la lee? ¿Qué hace con ella? Gracias, hermana. Amén. La mayoría llegamos, la agarramos y la aventamos en la casa. La mayoría la dejan en la iglesia. ¿Qué estás haciendo con Cristo? Él es la palabra, esa Biblia que traes ahí. ¿A dónde te acompaña esa Biblia? ¿A dónde lo llevas? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces? Dígame. La guarda donde no estorba. ¿No te importa la palabra, hermano? La traes, si es que la traes a la iglesia. Otro detalle. Hay unos que ni siquiera traen Biblia y vienen a la iglesia. ¿Qué me estás queriendo decir? No te importa. Hay otros que ni siquiera les interesa qué pasa con su Biblia. Está deshojada, maltratada. Está hecha como si fuera de la basura, como si la acabaras de sacar de la basura. Amén, aleluya. La tratas igual que Moisés. O peor todavía. Porque puedes comprar otra. Porque si realmente estuvieras enamorado de la palabra de Dios, la cargarías, la estudiarías, verías qué es lo que Dios quiso decirte en ella para ti. Abrirías esa carta de amor que Dios tiene para ti. Amén. Todos los días. Amén. A ver qué es lo que te mandó decir. A ver qué es lo que te quiere enseñar. ¡Santo! Pero no lo hacemos porque no nos interesa. Amén. ¿Por qué me estará pasando esto, hermano? Y ahora yo te digo, ¿y por qué no? Ay, es que ahora que soy cristiano, ¿en verdad? ¿En verdad eres cristiano? Mire, hermano, en aquellos tiempos el cristiano verdaderamente tenía testimonio.
El que decía que era cristiano era porque había un testimonio y ya la gente lo había notado. Al cristiano le tenían un respeto. Amén. En verdad un respeto. Porque sabían que se había apartado para Dios. Sabían que conocía la palabra y que la ejercitaba cuando la entendía a través del testimonio. Es que la palabra de Dios dice esto y tengo que hacerlo. Amén. Cuando Dios nos habla a través de la Biblia, hermano, yo me figuro como si nos estuviera hablando el papá del que ya estamos cansados que nos hable. Lo escuchamos y hacemos como que lo escuchamos para que se calle, con una falta de respeto que cuidado, hablando y diciendo por dentro, a ver a qué hora se calla. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Así le respondemos a nuestros padres. Santo, bendito. Ya lo sé, ya no me lo repitas. Amén. Ya no me lo digas, ya van como 500 veces que me lo dices. Y el papá te dice, ¿y por qué no haces caso, hijo? Con estas son 501, te lo voy a volver a repetir. Amén. Hasta que hagas caso. Aleluya. Por gracia sois salvos. Para que crezcas. Amén. Por gracia sois salvos. Amén. 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 No de vosotros. Es un regalo de Dios. Amén. Es un obsequio de Dios. Amén. ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo estás tratando lo que Dios te da? Hermano, ¿has visto la mayoría de los cristianos que se dicen que son cristianos? El testimonio que tienen el día de hoy. Van a las fiestas, toman, fuman, Santo. se comportan peor que un católico ya, porque ya todo está permitido. A ver, dígame la palabra, ¿dónde dice esto? Que no debo fumar marihuana. Si es de la tierra y el Señor la hizo, Aleluya. es naturalita. Si Dios no hubiera querido que me la fume, no hubiera permitido que naciera. Es medicinal. Los toques son medicinales, ¿y por qué no le entran? A la luz de corriente. ¿Estás entendiendo cómo está pervertido todo? ¿Cómo se ha pervertido todo? Amén. Amén. Santo. Hay cristianos que tienen que Amén. traen su hierbita medicinal. Dice, quieren un toque, pero no de este. ¡Cristianos! Amén. 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 Te estoy poniendo un ejemplo de una droga pero habemos muchos cristianos que no nada más droga usamos, hacemos otras cosas. Amén. Y estamos hablando mal de nuestro papá, Amén. Amén. porque mi papá se llama Jesucristo Amén. y estoy haciendo una mala representación de mi papá, Amén. Sí, Señor. porque me llamo cristiano, Amén. Amén. me digo cristiano Amén. y no lo represento para nada a él. Perdóname, Señor. Amén. Santo. En ninguna área, hermano, lo represento. Amén. ¿Por qué? Porque no me interesa representarlo. Pero cuando se me ofrece, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora que soy cristiano, que voy a la iglesia? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Dime por qué no. Amén. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué no? ¿De qué privilegios gozas? Amén. Aleluya. Job era una persona muy crecida espiritualmente, tenía la estatura completa de Cristo. Hombre En él. perfecto era. Era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Amén. ¿Y qué cree? Dios le cuchilló a Satanás. A ver, ve y tócalo, a ver qué hace este joven.
A ver, Jovito, a ver si en verdad eres de veras. Mira, Jovito. Porque Dios lo presumió, hermano. Amén. Cuando Satanás se presentó delante de él y le dice Dios, ¿ya viste a Job? No hay otro hombre como él sobre la faz de la tierra. Perfecto, temeroso, apartado del mal. Amén. Mira, me hace sacrificios todos los días. Amén. Todos los días agarra un borrego, agarra un becerro, agarra una chiva, agarra lo que tenga que agarrar y viene y me hace sacrificios. No hay otro hombre como él. Así me encantaría que Dios hablara de mí, hermano. Santo, aleluya. Amén. Y al contrario, muchas veces Dios se voltea para no decirme lo que piensa de mí. Así como el pueblo, algún día el Señor se enojó de haberlo sacado y le dijo a Moisés, los voy a matar a todos. A todos. Y Moisés se levantó y dijo, Señor, si los matas a todos, todos los pueblos de alrededor van a decir que porque un Dios como tú primero los sacó de Egipto, los pasó por el mar, los salvó de morir ahogados, los salvó de los carros del faraón, los salvó de los demonios, los salvó de muchas cosas. Santo. ¿Qué van a decir de ti? Piensa, Señor. ¿Qué van a opinar de ti si los matas? ¿Cuántas veces habrá pensado Dios en matarnos, hermano? Y por la sangre del Cordero, porque Amén. Moisés representa a Jesucristo. Amén. Y cuando Dios te quiere matar, Jesucristo viene y se pone enfrente del Padre y le dice, papá, no lo puedes matar porque yo pagué el precio, yo le puse mi sangre, yo le puse ¡Con Dios! no lo puedes matar todavía, mi sangre está sobre él. Y le dice el Padre, no estás viendo lo que está haciendo. Amén. Sí, pero yo creo en él. Yo creo en él. Sigo creyendo en él. Mi sangre la derramé por él también. Amén. Y usted diga, hermano, no nos damos cuenta de las cosas que suceden en los cielos. Cómo Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. Amén. Cómo Gracias, Jesucristo está Jesús. diciendo, por favor, entiende, mi Padre está a punto de matarte. ¡Enderezate! ¡Enderezate! Y el Hijo siempre está, espérate, no lo mates. No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Y si alguno pecare, dice la palabra de Dios, abogado tenemos con el Padre. Cada vez que el Padre nos quiere matar, hermano, el Hijo viene y le muestra las heridas y le muestra la sangre y dice, mira, esto fue lo que yo pagué por él. Aquí está la sangre, es el testimonio. Es el testimonio de que yo llegué hasta el final por él. ¡Ya! No lo mates, ¡Gloria a Dios! no lo mates. ¡Santo! Y el Padre se detiene, hermano, por amor al Hijo. Pero si por el Padre fuera, dice la palabra de Dios, que no nos ha consumido por su misericordia. Amén. ¿Qué significa misericordia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. Porque la sangre de misericordia
de Jesucristo viene sobre ti, hermano. Amén. Y viene sobre mí, hermano. Amén. La sangre de misericordia para que no seas consumido, Amén. para que el Padre no nos mate. Amén. Oh, bendito Dios. Marcos 16:16. Ya hablamos la semana pasada de esto, rápido. Aleluya. Bendito Dios. Aquí es donde entran los bautismos, hermano. La semana pasada no lo pusimos. Aleluya. 16. Marcos 16:16. Aleluya. Amén. Marcos 16:16. Aleluya. Amén. ¿Se sigue escuchando mi voz, hermano? Amén. Gracias. Marcos 16:16. Cuando lo tenga con un amén, por favor. Amén. Amén. Cristo es bueno. Cuando toda la iglesia lo tenga con un amén, por favor. Aleluya. ¿Me lo lee, hermano Meni, por favor? Dice así, en el nombre de Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí deténgase. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada de este versículo o no? ¿No se acuerdan los ejemplos que pusimos? ¿Quién se acuerda de ello? Tú no puedes hablar, papi, o sí puedes hablar. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, yo sí me recuerdo. Necesito que se grabe ahí, que lo escuche la congregación. ¿Alguien más que se acuerde? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado. ¿Quién se acuerda de este versículo de la semana pasada? Ah, pues que puso varios ejemplos. ¿A qué Deme los ejemplos, mijo. Habló de que Acuérdese. cuando se bautiza, Sí. lo que dicen la iglesia tradicional acerca de los bautismos, ¿sí? De que tiene que ser bautizado un niño para que sea salvo, Amén. ¿sí? Ese es uno de los ejemplos de los que se habló. Sí. En este caso se habla de que en el bautismo hay otro nivel de salvación. Amén. Amén. Sí. Y de que ponía todos los ejemplos, o sea, de cómo la iglesia tradicional nos enseña que un niño tiene que ser bautizado para ser salvo. Amén. Y hablaba de que un niño, como dice la escritura, aquel que creyere, un niño no puede creer. Amén. Un niño no puede confesar sus pecados. Amén. Juan el Bautista decía: yo los bautizo, pero ustedes confiesen sus pecados. Aleluya. Un niño no puede confesar pecados. Amén. Amén. Pusimos algún otro ejemplo, ¿se acuerda? Eh, Pusimos varios ejemplos. Sí, el que estaba de Jesús. El que estaba siendo crucificado con para ser Jesús. salvo, sí. No fue bautizado, ¿eh? El malhechor. Amén. ¿Se salvó el malhechor, sí o no? Sí. Sí. ¿Se bautizó? No. Pero fue salvación a otro nivel, más abajo. Fue la salvación de aquí abajo, hermanos. Amén. El que creyera y fuere bautizado es diferente. Amén. Aleluya. Amén. Él fue salvo del infierno y de la muerte. Amén. Nada más. Infierno, no, bueno, porque si no. Fue por la fe que tuvo, ¿no? Sí, Amén. porque él miró la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre Jesucristo. Amén. Aleluya. Estaba viendo quién era. Amén. Y le voy a decir una cosa. Hermano. Ay, Padre Santo. ¡Aleluya! Este que se salvó, llegó hasta aquí. Y se salvó. Llegó hasta el 100%. Amén. Santo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué llegó al 100%? Si nada más lo aceptó en su corazón y vio que él era Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Amén. ¡Aleluya! ¿Por qué llegó hasta el 100%? Dígame. ¿Sí, Víctor? Porque Él defendió al nombre. ¡Amén! ¡Él le confió al Cordero y el nombre! ¡Aleluya! Él fue el que dijo: ya no sigan hablando de él, ya cállense. Nosotros sí necesitamos estar crucificados, pero él nada hizo. Él es el Hijo de Dios. Amén. O se callan o se callan. Aleluya.
y no fue bautizado, pero aceptó el nombre porque lo vio. Aceptó al dueño del nombre porque lo vio. Aleluya. Se le abrió todo eso, el panorama se le abrió. Ah, Santo, amén, aleluya. había 4. Gracias, Jesús. Malhechor. Malhechor. Ladrón. Ladrón. Sí. La cruz. Y Jesús. Dígame cuál se salvó. Usted no, la esposa. El malhechor. ¿Cuál? ¿De qué lado? A los pies. Los tenían así en forma de... Por supuesto que sí, Yo mijo. sé que los tenían así. No, señor. No estaban así. Así no estaban. Estaban en forma de cruz. En forma de cuadrado. No, o sea, seguido. Estaban conforme a Forma de las la cruz. 4 letras del Señor. En forma de la estatura completa. A ver, ¿cuál se salvó? El Malhechor. malhechor. ¿Cuál? Abajo de los... El que estaba a los pies de Jesús. De la cruz. Espérate, esposa. ¿Por qué se salvó este? ¿Por qué? Por la humildad. ¿Por qué? Por defender a... ¿Por qué se salvó el que estaba a los pies? Porque creyó en él. Por su fe. Aleluya. Amén. Por su fe. No, no tenía fe. Por la fe de él. No tenía fe, mija. Todavía no tenía fe. Pero lo defendió. Lo defendió porque él... ¡Lo defendió, sí! Amén. Usted no le esté chismeando. No, el Déjenlos que aprendan solos. ¿Por qué se salvó este? Porque lo reconoció. Porque lo reconoció. ¿Qué más? Dígame. Lo reconoció y se arrepintió. Lo reconoció y se arrepintió. Por misericordia. Por misericordia. Porque ya era un propósito. Por la sangre. Porque está y entró por la puerta para recibir la sangre. Amén, aleluya. Amén. Santo. Aleluya. Aquí está la puerta, hermano. Amén. ¡Aleluya! Usted no puede entrar ni por arriba ni por los lados. Usted tiene que entrar por la puerta. Aleluya. Amén. Yo soy la puerta. Amén. Es ¡Amén! la puerta. Jesús. Aleluya. Santo. Bendito. Estaba a los pies y entró ¡Santo! por la puerta. Entonces al que estaba a los pies, Amén. aleluya, el cordero estaba derramando la sangre ahí. Amén. Sí, Sí, aleluya. bendito Dios. Entonces había sangre, Amén. Para salvación. Gracias, Señor. había lo suficiente para que llegara a la estatura completa. Porque si usted no aprende a defender la sangre, el nombre, al cordero de Dios y lo que representa el nombre, usted no va a llegar. No va a llegar a la estatura. ¡Aleluya! No va a llegar. ¡Amén! Aleluya. Isa. Santo. Si usted es cristiano de la secreta, no va a llegar. Si nada más usted sabe que es cristiano, entonces usted es cristiano de la secreta. Nadie se está enterado de que usted es cristiano, nomás usted. Y Dios. Nomás Dios sé, y Dios también, bien lo sabe. Por eso le digo, ¿a dónde lleva la palabra de Dios? ¿A dónde va? ¿Con usted? ¿O la deja escondida? Que no se note que usted es cristiano. Y viene a la iglesia nada más, a ver si no me ven. ¿Sí? Voltea usted para todos lados a ver si no hay algún conocido para entrar a la iglesia. Y cuando sale igual. Que nadie lo vea salir. Porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Que yo soy cristiano? Y cuando le preguntan, ¿qué responde? ¿Qué responde? Yo No soy Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Esa es la parte, hermanos, que tenemos que estar seguros. Pero no nada más cuando lo hablemos, que el testimonio hable por nosotros. Amén.
Había una persona que a mí me gusta mucho, es una frase célebre, dice, predica en silencio. Y si te es muy necesario, habla. Que tus hechos demuestren quién eres tú. Amén, aleluya. Que tus hechos digan quién eres tú. Amén, Y después que vengan y te pregunten, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Dónde me lo notó? Si yo nunca dije que era cristiano. Oh, por cómo usted es, por cómo se comporta, por cómo habla, por cómo se viste. Todo eso lo va poniendo en un marco donde la gente sabe que usted es cristiano. Porque si usted dice, ay, mijito, Dios te bendiga, y en cuanto da la media vuelta suelta una de esas de, hijo de, para allá y para acá, no me pagó, válgame Dios, pero si lo acaba de bendecir, hermano, sí, pero esa parte, hermanos, es ser cristiano de doble ánimo. Sueltas unas tremendas a escondidas de los que son cristianos, o celebras todo lo que el mundo hace, te ríes de todos los chistes, es más, cuentas tus propios chistes de la misma altura que ellos, convives y haces lo mismo que ellos. Entonces esa parte no está hablando bien de nosotros. Eres igual que ellos. Entonces mejor no hagas o no digas que eres cristiano. Que tus hechos lo hablen por ti. Que tus hechos mencionen quién eres tú y quién está dentro de ti. ¿Lo entendemos? Vamos a continuar. Aleluya. Gracias a Dios que hoy tengo más tiempo. Gracias, Señor. Aleluya. Jesús. Lucas 23, 32. Ok. Quiero irle mostrando, hermanos. Le voy a dar la escritura. Bueno, ahorita se la doy. Lucas 23, 32. Fíjese bien. La sangre nos salva del infierno y de la muerte. Enseguida le doy la escritura. Pero el bautismo nos salva de algo diferente completamente. El bautismo, aleluya, nos libra del poder del pecado, hermano. Se lo voy a poner en rojo. Del poder del pecado. ¿Cuál bautismo? ¿El bautismo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo? ¿O cuál bautismo? El poder del pecado, el de literalmente el que está ahí en las aguas del nombre. ¿En las aguas de quién? Del nombre. Entonces tengo que bautizarme en qué? En las aguas, en el nombre de Jesús. En las aguas del nombre. Tengo que agarrar el nombre para que el nombre me ayude, ¿sí?, a combatir el poder del pecado que hay en mí. Porque hay un poder que todavía me tiene dominado. Entonces cuando vengo a las aguas y cuando conozco el por qué me tengo que bautizar en el nombre y entiendo que no es nada más meterme a las aguas, y entiendo que no es ir a nadar y a convivir con los demás, entiendo que es algo muy, muy, muy especial y tiene o debe de tener un respeto y una reverencia. Es el poder del nombre. Sí, nos libra del poder del pecado. El bautismo en el nombre no es el poder del nombre. El bautismo en las aguas en el nombre de Jesucristo. ¿No es en el nombre del Padre? No, Señor. ¿Del Hijo? Tampoco. ¿Del Espíritu Santo? Tampoco, porque ya los tres están incluidos en el nombre de Jesús. Amén. Es uno solo. Amén. Amén. Un solo bautismo, un solo nombre. Amén. Entonces sería que uno por el nombre, El bautismo en el nombre de Jesús. Para que el nombre de Jesús tenga poder, o el poder de las aguas de la naturaleza del nombre tenga poder sobre el pecado.
Amén. que vive en mí, que está en mí, que me gobierna, Aleluya. Amén. ¿Por qué el nombre? que tiene autoridad, porque es la naturaleza de Jesucristo la que va a pelear en contra de la naturaleza pecaminosa que Pues el tenemos. nombre, Amén, sobre aleluya. todo nombre. Hay un poder especial en el bautismo, en el nombre. Amén. No es cualquier cosa, hermanos, no es nada más meternos a las aguas. Tiene una importancia sumamente grande el poder del bautismo en el nombre. Pero como no entendemos esa parte, pues vamos y nos metemos al agua y ya. Y el pastor o el líder metido a todo lo que da, entendiendo lo que está haciendo, pero uno va al balneario, a la alberca, a nadar, al chapoteadero, Amén, aleluya. a que lo mojen, Amén. a que lo metan al agua, porque hay muchas ganas de meterse al agua. Sí, vas en la parte carnal, Amén. Santo. que de espiritual no tiene nada. Y sales, ya te bautizaste, y la iglesia cree que ya recibiste la naturaleza. Pero tu naturaleza nunca cambió. Entonces, ¿qué pasó? Quiere decir que no hubo nada, que no pasó nada. Que fuiste si te bañaste. Que fuiste si te metiste al agua, nada más. Si no cambió nada. Es más, aparte, Dios te regala cosas, revelaciones, profundidad en la palabra. Amén, aleluya. Si nunca pasó nada de eso, nada más fuiste y te bañaste. Amén. Esa parte es muy triste, porque nunca le dimos la importancia de vida al nombre y a las aguas del nombre. Estás ofendiendo el nombre, hermano. Aleluya. Amén, santo. Fíjate bien, tomaste el nombre del Señor en vano. Amén. Estás pecando contra el nombre. Por eso es importante que entiendas que el sumergirte en las aguas lleva de por medio de la naturaleza de Jesús. Lleva de por medio de la revelación. Y vemos muchos que nos hemos bautizado en el nombre y nunca pasó nada. Lo tomamos como un día de descanso, de relax, un día de esparcimiento, y fui y me bañé. ¿Hicieron algo? Ahí hicieron algo conmigo, pero no pasó nada. Aleluya. No Santo. pasó nada. Entonces, si no pasó nada, tomaste el nombre del Señor en vano. Te estás burlando del nombre. Estás ofendiendo al dueño del nombre. Es algo más profundo que ir a bañarte, mijo. Es algo más profundo que ir a divertirte. ¡Santo! Aleluya. Si hasta ahorita no has podido con el poder del pecado ¡Aleluya! en ti, y tú Bendito tienes Jesús. el bautismo del nombre, Aleluya. entonces nada más te metiste al agua para que todos te vieran Santo. Bendito Jesús. Amén. y para que te apuntaran dentro de los bautizados, pero no pasó nada. Amén. ¿Lo entiendes? Es muy importante esto. Por eso, el bautismo en el nombre puede contra el poder del pecado, Amén. porque es el nombre el que está peleando por ti. Bendito Jesucristo. Amén, aleluya. Es la naturaleza de Bendito tu Jesucristo nombre. en las aguas Amén. Aleluya. que está peleando por ti, Jesús. que viene a ayudarte a ti. Aleluya. Santo. Amén. Amén. Aleluya. ¡Santo! Fíjate bien lo que te voy a decir. Aquí cuando te salvaste, ¿qué es lo que te defendió? La sangre.
Y el nombre. ¿Qué es lo que tiene la sangre? Sí, Señor, gracias. El nombre. ¿Qué hay en este mueble? ¿Lo alcanzas a ver? Los cuernos. Cuernos. Amén. Porque la sangre tiene cuernos. Aleluya. Aquí hay cuernos, mira. ¿Lo alcanzas a ver, Víctor? Aleluya. Ok, entonces tómalos aquí. Se nota poquito. Gracias. ¿Tú piensas que tu cristiandad Sí. no pasó nada? Cuando aceptaste a Jesucristo no pasó nada. Pero Él vino y puso este altar en ti. Y puso los cuernos para defenderte contra los demonios que vienen tras de ti, que vienen a atacarte. Y cuando clamas la sangre viene de nuevo y la sangre se levanta en contra de los demonios. La sangre te defiende, la sangre se pone en forma de cuerno para cornear. ¡Amén! Viene en contra de los demonios. Es sangre defensiva o sangre que viene en defensa tuya. Amén, No eres tú, hermano. Es el Señor que te está defendiendo porque Amén. ya le perteneces. Amén. Santo, aleluya. Ya eres de su propiedad. Santo, amén, aleluya. Ya eres de Él. Gracias, Señor. Ya entraste al camino. Aleluya, amén. Santo. Gloria, santo. Aleluya. Hay otra sangre que tiene el Señor y es importante que lo sepas. ¿Sabías que los judíos le llaman a este altar el altar de Ariel? Y el altar de Ariel representa un león. Amén. El altar de Ariel representa a un león. ¿Para qué? ¿Para qué envía el Señor un león aquí? Para devorar. También para defenderte. ¡Aleluya! También para atacar. Para resguardarte. Para no permitir que nadie te toque. Amén. Y también es en forma de sangre. ¿Sí sabías? Amén. La sangre de león. Amén, aleluya. ¿Lo entiendes o no? Amén. Amén. Esto es más importante que muchas cosas, hermano, que tú no le tomas en cuenta. Amén, santo, aleluya. El ser cristiano no es un juego. No está de moda. Aleluya. No es una moda que se inventó ayer. Gracias, Señor. El ser cristiano representa muchas cosas. Rectitud, honradez, honestidad. Aleluya. Representa que eres el punto de vista de todos los demás. Todos los demás te están mirando. A ver cómo te comportas. A ver cómo le haces. Toda la gente te está mirando. Amén. Entonces, ¿cómo tienes que caminar? ¿Igual que los demás? ¡No! Tienes que ser diferente. Amén. Porque Él fue diferente. Amén. Y queremos ser imitadores de Él. Santo. Imitadores de Él. Amén. Aleluya. Santo, bendito. Bendito Dios. ¿Lo tiene Lucas Gracias, 23? Señor. Lucas 23, 32. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Aquí es donde relata el malhechor que lo defendió, hermano. Vámonos. Léamelo, hermano. Meli. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí deténgase. ¿Qué eran, malhechores o no? Amén. Sí, eran malhechores o no. Amén. Amén. Ahora, ¿a dónde lo llevaron a crucificar, hermano Manuel? Al monte de la calavera. ¿Qué es una calavera? El cráneo. El cráneo, La cabeza. la cabeza. ¿Está llena de algo? Presenta la muerte. ¿Está llena de algo la calavera? ¿De qué? Huesos.
gracia. ¿Por qué fueron al monte de la calavera? Porque Jesucristo estaba entregando la cabeza al Padre. Santo. La autoridad que Dios le entregó a él se la regresó al Padre. Aleluya. Santo. Y tu cabeza tiene que estar libre, hueca, para que la use el Señor. Aleluya. De todo argumento. No, es que así no le puedo hacer yo. No, es que no es mi don, hermano. Cuando Dios te pide algo, entrégaselo. Amén. ¡Ya! No la pienses, porque si la piensas no se lo vas a entregar. Amén. No la pienses automáticamente y aquí estoy. Tómalo. Me va a doler, porque estoy impuesto a eso. Aleluya. Pero tómalo. Si a ti no te gusta, a mí tampoco. No me va a gustar más. Sea lo que sea. Aleluya. Santo. Sea lo que sea. Amén. Decía mi esposa hace rato, Santo. cuando el Señor le pidió a su hijo, a Abraham. Abraham no dijo, no, pues es el único, es el que más quiero, es el que más amo, es el que tú me habías prometido. ¿Cómo te lo voy a dar? ¿Cómo te lo voy a entregar si lo hago? Pues por eso, entrégamelo, porque ya lo hiciste ídolo. Está por encima de mí. Está por encima de mí. Lo quieres más que a mí. Eso era lo que estaba tratando de demostrarle Dios a Abraham y Abraham a Dios. Amén. Entrégamelo, Abraham. Y Abraham no la pensó, hermano. Abraham dijo, vámonos, es tuyo. Sacrifícamelo. Te lo sacrifico. Déjame decir una cosa. Abraham tenía cierta edad ya para defenderse. Digo, el hijo tenía cierta edad para defenderse. Amén. Él podía haber dicho, no, hombre, ¿a dónde me llevas? Si Abraham ya estaba viejo, hubiera podido pelear con su padre. Amén. Y hubiera podido decir, pues mátate tú. ¿Por qué me quieres matar a mí? Muérete tú. Tú se lo prometiste. Es tu Dios. Pero el hijo representa a Jesucristo. Y en obediencia, cuando Abraham le dijo, mi hijo, tenemos que ir para allá. Y tengo que ofrecerte en sacrificio. Él no preguntó ni por qué. Él dijo, vamos, Aleluya. Amén. vamos. Gracias, Jesús. Aquí está el fuego y la leña. La leña representa la cruz, hermano. Amén. Y el fuego del Espíritu Santo. Amén. Cuando Abraham amarró a su hijo, hermano, al altar, el hijo no le dijo, no me amarres. El hijo se sentó y dijo, hazlo. Amén. Cuando Abraham levantó el cuchillo, hermano, para matarlo. Ay, Padre Santo. Aleluya. Santo. Bendito. Él no la pensó. Dijo, este es el Dios que yo sirvo. Y si Él me lo pide, yo se lo entrego. Aquí está mi hijo, hijo. Aquí está mi hijo. Yo te lo entrego, Señor. Lo voy a matar. Lo amo. Pero te lo entrego. Si tú me lo pediste, yo te lo doy. Y levantó la mano. Y cuando iba a dejar ir el cuchillo, se escuchó una voz del cielo que dijo, Abraham, Abraham, detente. No lo mates. Yo entendí que tu amor es más grande por mí que por ese hijo que te di. Me amas más a mí que ese hijo que yo te entregué. Aleluya. Ya lo entendí. No lo mates. No lo mates.
y no lo mató. Y a las espaldas de Abraham estaba un cordero. Y dijo, Dios, ay Padre Santo, Santo. Dios, aleluya, Santo, se bendito. suplirá. Dios entregará a un cordero más grande que tú. Santo. Abraham vio de espaldas, hermano, el cordero. No al cordero que estaba atrapado en la zarza. Vio al cordero que iba a ser sacrificado, que estaba siendo sacrificado en lugar del hijo que le impidió, en lugar del hijo que estaba a punto de sacrificar él. Abraham estando de espaldas, el Señor le mostró un cordero, pero no un cordero el que estaba atrapado en la zarza. Le mostró un cordero que iba a ser sacrificado, llamado Jesucristo, en el monte de la calavera. Él mismo le iba a sacrificar a Abraham, a su hijo. El mismo. Abraham representa al Padre. Isaac al hijo. Lo mismo. Gracias, Señor. El mismo principio. Estamos dispuestos a entregar lo que Dios nos pide, hermano. Eso usted tómelo en su conciencia, porque Dios nos ha pedido tantas veces tantas cosas y seguimos apropiándonos de ellas, seguimos quedándonos con ellas sin entregarle lo que Dios nos ha pedido. Mateo 24:13. ¿Está entendiendo? Amén. En esta parte le voy a dar la cita bíblica para que la tengan. Romanos 6:23. Aleluya. Romanos 6:23. Para que vea cómo la sangre nos libra de la pena de la muerte y del infierno. Aleluya. Mateo 24:13, mijo. Mateo 24:13. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Mateo 24:13. Aleluya. Cuando lo tenga, por favor, con un amén. Gracias, Jesús. Mateo. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Amén. ¿Me lo lee, por favor? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que qué? El que persevere hasta el fin. El que insiste, el que es necio, el que se aferra. ¿Qué más? ¿El que qué? El que venciere. Que se niega a perder. Entonces, ¿qué le está pidiendo el Señor? Que se quede ahí donde está. No. No. Insisto. Amén. Que insista, hermano. Al que persevere. ¿Sí? Y el que persevere, aleluya. Mantenerse en algo. Amén. El que persevere está en el lugar santo, hijo. Santo. Mateo 24. En el lugar santísimo. Santísimo. Sí, santísimo. 24. ¿Qué? 13. Amén. 13. El que persevere. Sí. El que persevere será salvo de qué?
¿De qué lo va a salvar? De no ir al infierno, de la muerte. Aquí ya lo salvó a la muerte. Amén. Es importante, mi hijo, que ya no se preocupe Bueno, cuando alguien tiene la suerte, de la muerte. cuando ya- O sea, es importante que usted siga caminando. Ya me salvé. Sí, ahora para mí es muy importante seguir caminando. Yo sé que mi salvación, exacto, hijo. Yo sé que ya mi salvación está segura mientras yo me mantenga bajo la sangre. Mientras yo me mantenga arrepintiéndome. Cada vez que yo peco y me arrepiento, estoy bajo la sangre. Amén. Sigo bajo la sangre. Amén. Eso es fácil, hermano. El detalle es que nos arrepintamos de verdad, de corazón, y no lo hagamos de nuevo. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que vayamos, por favor. Ay, Padre Santo. Al libro de Romanos. Gracias, Jesús. Romanos. Al libro de Romanos. Ya tenemos Romanos 6:23, ¿ya lo leímos? Sí. Romanos 6:23, ahí dice que nos libra del pecado y de la muerte. Léamelo, hermano Meni, para irnos a ahí mismo Romanos 6, pero vamos a leer. Léame el 6:23, porque me falta darles la parte donde habla del lugar santo, mis hijos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es el 23. ¿Ahora cuál otro? Ahí está bien. Y luego vámonos a 6, Romanos 6, ahí mismo 1. Vamos a empezar ahí. Vamos a leer desde el 1 y yo le digo dónde se va deteniendo para ir entendiendo de lo que nos salva para entender un poquito más del bautismo en el nombre. Bautismo, le voy a poner el nombre de aquí. Bautismo en el nombre ¿Qué de... pues diremos? Perseveraremos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí deténgase. ¿En qué fueron bautizados? En la muerte de... No. Antes. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿En el nombre del Padre? No. ¿En el nombre del Hijo? No. ¿En el nombre del Espíritu Santo? No. En el nombre de Cristo Jesús o de Jesucristo. Sí. ¿Sí? Amén. Aleluya. Los que hemos sido bautizados en su muerte. Cristo Jesús. Amén. Hemos sido bautizados en su nombre. ¿En Cristo Jesús o en Jesús? Aleluya. En su muerte. Amén. Cuando somos bautizados, somos sumergidos para morir al viejo hombre y Amén. para ser resucitados o levantados en el nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Aleluya. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo Jesús. ¿En dónde está? No siempre. No, en nuestro corazón. O sea, fíjese, cuando hagan las preguntas, parece que están hablando lenguas. Nosotros, y cuando les pido que hablen lenguas, no hablan lenguas. Aleluya. ¿En dónde está Cristo? En el nombre de Jesús. Amén. ¿En dónde está Cristo? En nosotros, amén. En nuestro corazón y Amén. en nosotros. Otra vez, ¿Perdón? otra vez hablamos de eso. Pensé que dijiste el otro día lo vi. ¡Aleluya! ¡Santo! Vamos a continuar, hermano Meni. Léame el 3. ¿O no sabéis? ¿O no sabéis? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Ahí deténgase. ¿Porque somos qué? Sepultados juntamente con él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. Ahí deténgase. ¿Tenemos que morir o no? Amén. Sí. ¿Cuántos de aquí son bautizados en el nombre? Amén. 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 Si alguno de ustedes yo lo pongo como la basura, ¿reacciona o no?
¿Se fijan que parece que hablan en lenguas? ¿Quién habló lenguas? Tú. Si te pongo como en la basura, ¿reaccionas? Entonces no estás muerta. Amén, amén. Si te pongo unas cachetadas, ¿te duele? Amén. Entonces no estás muerta. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Si lo ofendo, ¿le duele? Sí. Entonces no está muerto, mijo. Una cosa es que duela y otra cosa es que reaccione. Pero si hay dolor, de todos modos seguimos Por eso vivos. hay reacción. El muerto no tiene dolor, Por eso no tiene reacción. por eso no reacciona. Si llego y le pongo una patada en la cabeza a un muerto, No reacciona. no se va a levantar y decir, pues ¿qué traes, vato? Amén. Descansar. O sea, el muerto no reacciona porque no tiene los sentidos activados, ni hay sensibilidad en su piel. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Esa es la parte más difícil y es lo que Dios nos pide. Que muramos a nosotros, a esta naturaleza que tenemos todavía. ¿Sí me entiende? Amén. ¡Aleluya! Déjame decir una cosa. ¡Santo! Cuando usted es culpable de algo, ¡Jesús! ¡Amén! usted dice, sí, tiene razón, soy culpable. ¿Sí lo dice? Amén. ¿En verdad reconoce que es culpable? Amén, amén. ¿Sí? No le echa la culpa a lo demás. No, es que mire, se me cayó porque estaba mal puesto y es que mire, alguien vino y lo puso ahí y yo no lo vi y luego después de que no lo vi, pues yo mire, me meneé un poquito y con esa meneada cuando me empujaron, Cayó. Cayó. ¿qué pasó? Se cayó la mano. ¿Qué cree? Alguien lo tiró. ¿En verdad alguien lo tiró? Solo se Pero si acabo de ver que tú lo tiraste. No, no. Ya estaba tirado. Ella se iba a caer de todo. Se- Mire, ya iba rumbo al suelo cuando yo volteé y dije, ¿quién lo tiró? ¿Quién lo empujó? Siguió mi reacción. ¿Eres culpable o no? Amén. ¿Te declaras culpable cuando te descubren o no? ¿Sí? ¿En verdad dices que eres culpable, hija? ¡Qué bendición! ¿En verdad? Porque hay una naturaleza dentro de nosotros que no siempre se declara culpable. nunca tenemos la culpa. Le queremos echar la culpa a todos, menos a nosotros. ¿Verdad? Alguien te lo quebró, alguien te lo robó, alguien te lo perdió, alguien te lo agarró, alguien. ¿Alguien lo movió? Alguien lo movió. Estas personas Estaba están poniendo la culpa en todo. ¿Está entendiendo? ¿Por qué esto? No, yo no. Fue el temblor. Alexa, ¿por qué tiraste aquello? Yo no. Amén. Pero si te acabo de ver. No. Y luego te hace a ver si él se echa la culpa solo. Así como esperando, ayúdame, carnal. Échame la mano. Así como te lo he echado yo. Lo comprende, pero así somos. Es la naturaleza de nosotros. Es una naturaleza que no tiene la culpa. Es el otro yo dentro de nosotros. Es el hombre viejo dentro de nosotros. Pero déjele echo la culpa a Adán y Eva. Amén. Ellos empezaron con eso. ¿Sí? Ahí dígale a Adán. Ahí dígale a Eva. ¿Ah? ¿Para qué nos da el pecado? Me enseñaron a excusarme. Aleluya. La serpiente, ¿no? Vámonos. Amén, amén. Sígale leyendo, mijo. ¿Dónde nos quedamos? Romanos 6. Y que Porque estamos sepultados juntamente con Él. para muerte por el bautismo, A fin a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la Resurrección. de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Ahí él. deténgase. Aleluya. Nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿sí o no? Amén. Amén. Pero todavía no se muere. Porque reacciona como si no estuviera crucificado. Es más, reacciona como si no hubiera pasado nada. ¿O no? Amén, aleluya. Hermano, necesito que ore. Ay, hermano, ¿cómo cuánto tiempo tengo que orar? Necesito que se aviente toda la hora de la oración. Uy, hermano, a mí con 5 minutos me basta. Yo con 5 minutos empiezo y termino, pero miren, ¿y por qué no ora, hermano? En 5 minutos. No, calle boca, yo en 5 minutos yo me aviento todo el mundo. No, yo por todo el mundo intercedido. ¿En serio? ¿En 5? Pero si yo en 5 minutos apenas voy calentando el motor. Todavía no me preocupas. Pero todos queremos la parte de la alabanza. Ay. ¿Quién quiere pertenecer a la alabanza? Toda la iglesia. Amén. Ya. Con decir que vamos a hacer 3 grupos Amén. de la alabanza. Amén, aleluya. ¿Por qué no nos acabalamos de micrófonos? Amén, amén. Pero si le digo, véngase los martes a orar, No. ¿verdad que está muy ocupado? Yo no sé. ¿Verdad que tiene mucha ropa que planchar y que lavar? Amén, Me duele amén. la cara. ¿Verdad que su casa está muy tirada? Yo también. ¿Verdad que todo le pasa? Alexa tiene tarea. ¿Por qué no puede venir a orar, hermano? Amén. ¿Quiere que cambiemos el día para la oración? Porque a lo mejor a usted, pues ese día no puede, pero ¿qué tal otro día? Y nos ponemos de acuerdo y venimos otro día, ¿sí? Válgame, que callada está la iglesia. ¡Santo! ¡Aleluya! Se acabaron los amenes. ¡Gloria a Dios! ¿No se oye de aquí para allá o Amén. con mi voz ya no se Ya entiende? no canta. ¿Se acabó mi voz o qué? Amén. Acabando el servicio. Acabando el servicio, hay que seguirle con la oración. Amén. Mire qué buena idea. Amén. Ahorita que se acaba el servicio, vamos a seguir con la oración. ¿Quién dijo yo? Amén, aleluya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé que Nos vamos a tirar ahora. Vamos a continuar, hermano Benny. Nos vemos. Justicia íntima hacia no. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado el cuerpo del pecado para que el cuerpo del pecado sea ¡Destruido! ¿Quién quiere que el cuerpo del pecado sea destruido? Amén. Ahí empezamos. No, yo no fui. No, yo no lo tiré. No, a mí que me esculquen. No. Y empezamos las cosas. Ay, hermano, es que me gusta tanto. ¿Viera? ¿A poco tengo que ayunar, Víctor? Ay, viera que. Ay, y empieza. Me duele la cabeza. Antes de empezar ya le dolió la cabeza. Me duele el estómago. Pero ¿qué tal a la hora de la oración? Como la hermana Borlote. Amén. Siéntate, hermano Benny. Perdón. Porque el qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. porque en cuanto murió, Al pecado murió una vez por todas. mas en cuanto vive, para Dios vive. así también Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. entonces el bautismo nos ayuda con el poder del pecado, para matar el pecado que vive, que mora, que gobierna en nosotros. Entonces, ¿cuántos tienen el bautismo en el nombre? Amén. Amén. Ya se Aleluya. acabaron los para arriba, ¿verdad? Se acabó así. Y ahorita eran las 2 manos. Y ahora,
Levántate, tú lo tienes. Que te levantes. Porque no tenemos el poder. Amén. El pecado, amén. No tenemos el poder para deshacernos del pecado. Amén. Porque nuestro bautismo fue un remojón. Santo. ¿Por qué, pastor? Pues si estoy diciendo la verdad. Amén, amén. ¿Un renovón o un remojón? Si quiere agarrar una chancla y se la aviento directo. Ya es muy directo, ¿verdad? Mejor así lo predico. Amén. Esa es la muy nave mexicana. Pero si usted no ha podido con el pecado, todavía estamos dentro de lo que se puede hacer. Porque podemos reafirmarnos. Y el que no está bautizado necesita el estudio para que sea bautizado. Necesita saber todavía más del por qué tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque también dice Pedro, para perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Que no me los perdonó aquí? Aquí me perdonó los pecados cuando fui salvo. Dígame, ¿cuáles pecados? No. En el bautismo recibo perdón de pecados. ¿Qué no me he perdonado aquí? No es la situación en toda la gente la misma en el principio para entrar. Viene arrepentimiento de un estilo de vida, pero no, a veces no he confesado ningún pecado todavía. Ahí somos salvos, pero no hemos Sí. sacado los pecados hasta que llegar hasta la fuente para sacar. Cuando fuiste salvo, fuiste perdonado de pecados. Pero no de todos. Porque hay pecados que tienen que ser confesados. Amén. Hay pecados que el Señor te perdona sin que los confieses. Pero hay pecados que tienen que ser declarados, no delante de una persona, hermano, entiéndalo. No delante de un sacerdote, no delante de mí, no delante de otro hermano, Amén. delante de Dios. Amén. ¿Sí? Cuando recibiste el bautismo, perdón, hijo, recibiste perdón de pecados. Pero no sé cuáles. No, ahí te lo van a recordar. Sí, ¿verdad? ¿Tienes la lista? ¿Qué crees, hermano? Cuando recibiste el bautismo, tienes que haber recibido, esposa, después le platicamos a la hermana Adriana, se lo explicamos después. Ahorita se lo explicamos a Lina. Nomás acuérdese. Cuando recibiste el bautismo, fue una porción nueva de pecados, de la cual tú recibiste perdón. Pero ni siquiera te bautizaste como debería haberse bautizado. Entonces no recibiste perdón de nada. Amén. Porque no recibiste el bautismo como tenía que haber sido. Recibiste un remojón. Amén. Hay una alabanza que tenemos que componer, hermano Meni, que se llame El remojón, el remojón. Agréguenla dentro de la alabanza. El remojón, el remojón. Y vayan agarrando ya ritmo, los que son compositores. No le mueva, hermano. ¡Aleluya! Va a salir bien. Vámonos a Romanos. Sígale. Vamos, brínquese a Romanos 7. Vamos a Ya ves, Gracias, hermana Laura. Romanos 7. Aleluya. Ay, padre, ya me perdí nomás por andar de hocicón. Amén, aleluya. No digas. Romanos, ¿qué? 7. Romanos 7. Aleluya. Romanos 7. Ay, santo. Aleluya. Amén. Bendito. Ay, perdón. Bueno, 7 que 1. 7. Aleluya. Romanos 7, 17. Amén. Aleluya.
manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí deténgase. El pecado 7:17. Léamelo de nuevo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero aquí le están hablando. Es Pablo el que está hablando. ¿El pecado que mora dónde? En mí. ¿En qué parte? En mi corazón, en mi carne. Dentro de ti. La carne. Dentro de ti. Dentro. Está dentro de ti. Está dentro de ti. ¿Sí? ¿Está dentro de ti? Amén. Aleluya. Vamos a leer. Ay, Padre Santo. 7:23, ahí mismo. Léalo, hermano María. 23. 23, sí. ¿Ya lo tiene? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí deténgase. ¿En dónde está el pecado? En los miembros. En mis miembros. En la- ¿Qué son los miembros? Los 5 sentidos. ¿Qué? Sí, Raúl. La fuente, ¿no? Miembros, papá. Todo. Miembros. Partes. ¿Qué son miembros, esposa? Miembros son, pues, nuestras Articulaciones. Todo. manos, nuestros pies, Todo todo. el cuerpo. Articulaciones. ¿Hay pecado en sus manos o no? Amén. Amén. ¿Hay pecado en sus pies? Amén. ¿Hay pecado en sus ojos? Amén. ¿En su boca? Amén. ¿En sus oídos? Amén. Entonces, el pecado que mora en sus miembros lo pone aquí. ¿Qué dijimos? ¿7 qué? 7:23. 23. Romanos 7:23. Y el pecado que está dentro de ti, Romanos 7 ¿qué? 7:17. Ponga atención, después de que escriba. El pecado que está en sus miembros es más fácil deshacerse de él cuando entiende por qué lo deja de hacer. Porque si con sus manos está cometiendo pecado y usted ya lo entendió, entonces deja de hacerlo. Y le ordena a usted a sus miembros o a sus manos que dejen de practicar ese pecado. Amén. Si sus pies lo conducen a los bailes, a las cantinas, Amén. si sus pies lo conducen a las casas a chismorrear, si sus pies lo conducen a donde quiera que lo conduzcan, a cometer pecado, son sus miembros que lo están llevando Pecado. a pecar. Hablar de todo el mundo, menos de usted. La sin hueso. A sacarle la garra a todo el mundo, menos usted. Usted es perfecto, pero todos los demás son unas piltrafas humanas comparados con usted. Porque usted es tan santo. Porque sus defectos nunca se los ve usted. Pero la Biblia se hizo y dice la palabra de Dios que es como un espejo. Que tenemos que mirarnos primero nosotros en ella. Amén. Porque si usted es conducido a sacarle la garra a todo el mundo, es porque usted no se ha visto el bigonón que tiene en sus ojos. Amén. Amén. Ay, aleluya. Amén. Porque dice la palabra de Dios que primero te saques la viga de tu ojo Amén. para que puedas mirar el defecto de los demás. Para poder sacarle la paja del ojo al otro, necesitas quitarte la viga que traes atravesada. Si tus manos te conducen a hacer eso, también
Porque aplaudes el chisme, hermano. Aplaudes el chisme y lo fomentas. Te aletean las orejas con tal de escuchar. Dime, ¿a poco? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No me digas. Pues si te estoy diciendo, ¿cómo que no me digas? ¿Qué onda que me dices que te diga, pues? Hasta le meten de más. ¡No me digas! Pues entonces, ¿para qué quieres que te diga? ¿Sí? Estamos fomentando. Son miembros del cuerpo. Miembros del cuerpo. ¿Lo entienden? Amén. Están en el lugar de la oración, hermano. La oración puede ir contra eso. Porque si Dios te está hablando de que tu boca te está llevando a pecar, de que tus pies te están conduciendo al pecado, de que tus ojos son dirigidos hacia ciertas partes corporales, ahorita estamos reprendiendo eso, ¿de acuerdo? La parte libidinosa de todos los seres humanos de nosotros, Aleluya. que Amén. volteamos a ver hacia donde no tenemos que voltear a ver, Amén. que miramos lo que no tenemos que ver. ¿Se acuerda que lo reprendimos o no? Amén. Aleluya. Son los miembros que pecan. Y le estaba diciendo yo hace rato con la palabra de Dios, que Dios nos habla, y cuando nos habla, hacemos como si no nos habla. Amén. Hacemos lo que Moisés. Tiramos las tablas en cuanto salimos de aquí. Amén. Aleluya. Amén. Tiramos la palabra que se nos acaba de dar Amén. en cuanto salimos de aquí. Entonces, si nuestros miembros están siendo llevados al pecado, repréndalo, hermano. Reprenda sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Porque muchas veces no es usted, es lo malo que está dentro de usted. Amén. Aleluya. Hay espíritus inmundos que usan nuestras manos, usan nuestros lomos, nuestros pies para pecar, nuestros oídos para poner atención. ¿Usted piensa que el chisme es un don que Dios le dio? Comunicativo, por favor, comunicativo. Es un don que Dios le regaló. ¡Ay, qué hermoso don tiene, hermana! Chisme. Cuénteme. Comuníqueme. Hermano, cuénteme. ¿Es un don que Dios le regaló? Si fuera don, dice, ¿por qué no me habla la palabra? Es un espíritu inmundo, hermano, Amén. que está en su boca y que les encanta los oídos Y ni se quejan, ¿no? y duran horas en el chisme. Amén. Pero ¿qué tal si le digo, vamos a leer la palabra, hermano? Es No, lo que le digo, que ahí sí se quejan y... haga cuenta que automáticamente empieza a roncar. No quiero oír la palabra. Déjate platico la Biblia. Oiga, hermano, es que acabo de aprender. Esto es verídico, hermano, lo que estoy diciendo. Es cierto. Nos pasó con tu hermana. Amén. Cuando un pastor fue a la casa, llegó a hablarle del bautismo en el nombre, y en cuanto le dijo, hermana, es que tenemos que bautizarle el nombre, y nos quedamos viendo mi esposa y yo, mira, hasta roncó. Amén. ¡Roncó! Y le fueron a hablar del bautismo en el nombre, hermano. Y en cuanto el pastor dijo, hermana, es que usted necesita ser bautizada en el nombre. Mire, hermano, hasta la baba le salió. Ah, santo. Y Dios no me deja mentir que aquí está mi esposa, que eso pasó. Aleluya. Amén. Por eso, cuando le hablamos de la palabra de Dios, qué raro, le da mucho sueño, se aburre, se fastidia y anda buscando a ver a qué hora se acaba la plática esa para hacer algo diferente. Aquí nada más de Dios hablan. Amén. A ver si no se enoja Dios de tanto que hablan de Él. Capaz que hasta se enoje. Amén. Ahora sí, ay, qué chismosos son.
cómo hablan de Dios. Mire, cuando estábamos en la otra iglesia, hermano, en el que estaba en la puerta, pasó un señor por ahí. Le digo, pásele, hermano, véngase. ¿A dónde? Pásele, que adentro es una iglesia. ¿Y ahí de qué hablan, oiga? No, pues aquí hablamos de Dios. No, si hablan de Dios, ¿qué van a decir de mí? Imagínense. Si le sacan la garra al poder de Dios, ¿qué van a decir de mí? Y le siguió de frente. Es cierto, hermanos, son cosas verídicas. Y lo del bautismo en el nombre, a mí me consta, a mí no me lo platicaron. ¿Cómo está, hermana? Uy, muy bien, qué bueno que vino, pastor. Ay, bienvenido, ¿dónde lo siento? ¿Dónde lo pongo? En cuanto se sentó, digo, hermanita, venimos a hablarle del bautismo en el nombre de Jesús. Y mi esposa y yo, es verdad, hermano, no es broma. Amén, aleluya. ¿Cuánto mentiras, esposa? No. Menciona chisme y luego se despierta. Pero buena para el chisme, cuéntame qué te dijo. Que, Me estoy planeando. ay, allá en Chihuas. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Esos son sus miembros. Sus oídos que tienen algo especial ahí adentro. Que no sabe por qué le gusta tanto el chisme. Y su boquita que no sabe por qué le gusta tanto hablar de la gente. Sus ojitos, no sabe por qué le gusta andar viendo tanto. Y sus ojitos pispiretos que se van para todos lados. Amén, amén. Esos ojitos que le brillan, le brincan y parece semáforo descompuesto de que la gente está pasando y hasta el cuello termina doliéndole a usted, hermano. Termina con tortícolis, ¿cómo se llama esa enfermedad de que se enfermó el cuello? Y después andas queriendo que todo el mundo te sobe. Amén, amén, aleluya. Ay, ¿por qué me dolía tanto el cuello? Sóbale aquí. Santo. Bendito Dios. ¿Por qué les duele tanto el cuello, mis hijos? Porque parecen... No estoy mirando así. ¿Truenan el cuello? ¿Hace que fueron con el huesero? Amén. ¿Lo entienden, hermano? Son sus miembros, hermano. Vamos a continuar, ya vamos a... Aleluya. Yo no sé por qué el Señor me está llevando a esos Santo. lados, pero yo sé que Dios es amor. Vamos, por favor, a Hebreos 5. Aleluya. Aleluya. Hebreos 5, mijo. 12. Fíjese bien, la oración, hermano, o en el lugar santo, la presencia del pecado. La oración te ayuda. Y aquí hay una parte que quiero compartirles. Esposa, ¿traes la concordancia ahí? Búscame en Cantares, dice que tu izquierda y tu derecha me abracen. Concordancia. No en la regular, papi. Búscamela. Ok, yo no. ¿Quieres la regular? La regular, sí, la que traemos todos nosotros. No se preocupen, busquen Hebreos y yo busco aquí. Busquen Hebreos y yo busco aquí. Hebreos 5:12. Cuando lo tengan con un amén, por favor. Amén. Aleluya. 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 ¿Ya lo tienen? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero. Ahí está, ya lo tengo. Cantares 2:6, pero ahorita lo vemos. Aleluya. Fíjese bien. Ya lo encontré. ¿Ya tenemos Hebreos 5? Amén. Hermano Meni, ¿me lo lee, por favor? Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí tengas.
¿Cuántos años tenemos de cristianos ya, mis hijos? No me digan. ¿Ya enseñan la palabra? ¿O todavía tienen necesidad de su lechita? ¿De tomar leche? ¿De tomar miel? Porque todavía no les salen los dientitos. Hay muchos que ya se nos cayeron. Aleluya. Amén. Pero hay otros que todavía no les salen sus dientitos porque está recién nacido en el cristianismo. Amén. Aleluya. Pero ¿qué de aquellos que ya tenemos 10, 15, 20 años de cristianos? Por unos 5. Y todavía tenemos necesidad de que nos den leche y no alimento sólido. Estamos como el que está fuera de la iglesia La Hermosa, o del templo La Hermosa, o de la puerta de La Hermosa. Sabemos todo de los cristianos, ¿sí? Sabemos quién vino, quién no vino, quién faltó, cuáles cantaron, cuáles no cantaron, quién dio ofrenda, quién no dio ofrenda. Ese es el que estaba en la puerta, pero nunca se metía a la iglesia. Estamos informados de todo lo que pasa en la iglesia, pero nunca nos ha interesado servirle a Dios ni venir a la iglesia. Estamos fuera del camino, no dentro del camino. Conocemos palabra de Dios, pero nunca la practicamos. Entonces, ¿tienes necesidad todavía que te traiga así de la mano, así como, vente, mijito, camínale, de enseñarte que camines? ¿O ya sabes caminar? ¿Tienes necesidad todavía de Gerber? ¿Alimento ese machucado? ¿O ya te gusta el bistec, los tamales, las enchiladas? No empiece, bro. Estoy hablando de lo espiritual, no de lo terrenal. Pero inmediatamente personas. ¿Qué comes? ¿Qué te gusta? Steak. Amén. Espiritual. Amén. 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 Entonces ya tienes que enseñar. Amén. Porque si ya comes alimento sólido, ya estás listo para enseñar. Amén. Ya estás listo para mostrarle a los demás quién Amén. es Jesucristo. Aleluya. Ya estás listo para decirle, no, es que la salvación es así. Es que la sangre tiene poder. Es que el nombre de Jesús tiene poder. Sí. Esto se come con tenedor y esto se come con cuchara. El discernimiento entre el bien y el mal. Amén. Y este se come con manos. ¿Cuántos años tienes ya de cristiano, mis hijos? ¿Cuántas veces te has parado aquí en este púlpito para enseñar? Tú no, Víctor. Tú no. Usted tampoco. Estoy hablando de los que ya tienen años y que ni siquiera se han arriesgado a decir, el Señor me regaló un pensamiento, hermano. ¿Me permite decirlo? Bendito Dios. Vámonos, Cantares 2:6. Sí. 2. Cantares no tiene 12. Llega hasta el 8 nada más. 2. No, no está bien, mi niña. Allá están diciendo 12, no se preocupe. No es con usted la bronca. ¡Aleluya! ¡A ver! ¡Cristo vive! ¡Gloria a su nombre! ¿Por qué están tan callados? Aleluya. Estamos siendo cachetados. ¡Jesús! ¡Santo! Nomás me falta quitarme la chancla y aventarla, ¿o qué? ¿Quieren que la aviente? ¡Ya! ¡Santo! Cantares 2, 6. Cantares. ¿Qué dice Cantares 2, 6? Izquierda esté Permítame, debajo. hermano, ven hasta que todos lleguemos. Vamos a esperar a la hermana que todavía no llega. Job, Salmos, Proverbios, Cantares. ¡Aleluya! Eclesiastés, Cantares. Cantares. Cantares 2, 6. Songs. Songs of Solomon.
Cantares 2:6. Sí. Amén. Ya. Aleluya. Dele, hijo, léalo. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Su izquierda esté debajo de... ¿Dónde? Mi cabeza. Mi cabeza. ¿Y su derecha? Me abraza. Su izquierda esté debajo de mi cabeza. ¿Y su derecha? Me abrace. ¿Qué hay a la izquierda y qué hay a la derecha aquí? El El pan. candelero, Rayos la brillantes. luz de los pares. A la izquierda, la mesa de los ¿En qué? panes. ¿Qué es el candelero? La palabra. La palabra. Que su palabra Amén. esté debajo. ¿O es la que abraza? Es la que abraza. Entonces, ¿la derecha qué va a hacer? Te va a No, cubrir. ¿qué va a hacer? Abrazar. Lea lo que está leyendo. Derecha te abraza. Izquierda es la palabra. La derecha, entonces la palabra Te abraza. abraza. Y la izquierda, Está debajo de la cabeza. Sostiene. ¿qué hay en la izquierda? La mesa de los pares. Pan. ¿Qué representa la mesa? También, Ah, también los Jesús. nombres gubernamentales del Señor. El alimento.